Conviene que comience por el principio, cuando un día el alcalde, interrogándome con la mirada, me dijo: me gustaría hacer un libro para el Rosario, pero un buen libro. Yo gratamente sorprendida, porque todo investigador sabe que no siempre tenemos esas oportunidades, le hablé en general de publicaciones que había coordinado y en concreto de una realizada en 2011 sobre un municipio de Canarias. Se lo mostré y al verlo tan interesado quise compartir con él que la realidad era que el contenido de ese libro ya estaba prácticamente hecho. A lo largo de los años, consultando documentación sobre el Rosario, pero sobre todo hablando en los pasillos de la universidad, en la biblioteca, había comprobado la cantidad y calidad de investigaciones que se habían realizado o que se estaban desarrollando. Al contárselo, asintió con decisión y me dijo: pregúntales si querrían hacer un libro y dime algo. Así lo hice, contacté con ellos y me respondieron con un ilusionado sí, coincidiendo en que era muy buena noticia tener un medio para divulgar sus hallazgos científicos. A todos ellos, en privado, les he expresado lo mucho que me han cautivado sus textos. Muchas gracias por tanto trabajo e implicación. Ruego me permitan unas menciones más. Gracias a las fotógrafas que han ilustrado algunos de los capítulos, también a los impresores por la cuidada edición. Gracias al equipo del Ayuntamiento que en algún momento del proceso han contribuido, como Jennifer, Beatriz y Yanira, que están por ahí corriendo. Con especial atención a Nicolás Visoso, gracias por tus importantes aportaciones, así como a Sara Cabello, que fue esencial para el inicio del proyecto. Mi dedicatoria personal está dirigida a mis abuelas, mis abuelos y a mis padres. Por ellos, mi hermana, sus hijos y yo tenemos la suerte de ser esperanceras. Además, hoy quiero dedicar esta presentación a mi gran compañero en esta aventura, Tad Carrera. Hoy no nos puede acompañar, pero deseaba estar aquí celebrando la culminación de esta experiencia, pues es el responsable del diseño general junto a Tatiana Lameiro y en concreto de la hermosa cubierta que abriga el contenido de este libro. Me guardo como un tesoro las 1000 conversaciones y microdecisiones que hemos tomado juntos estos años y que, fruto de una conexión creativa extraordinaria, pronto nació una bonita amistad. Por favor, dediquemos también un aplauso al trabajo de Carrera. Me encantaría que las autoras y autores pudieran presentarles personalmente su trabajo, pero lógicamente no es posible, por lo que voy a proceder a citar objetivos, reflexiones, conclusiones e incluso conversaciones que han escrito en sus estudios o intercambiado en algún correo. El Rosario, una mirada a sus hallazgos científicos, está compuesto de 8 textos que representan distintas disciplinas científicas y que, tal y como reza el título, ofrecen una mirada de tantas y tantas que hacen falta para redescubrir y revalorizar nuestro municipio. A través de esta obra se genera un compromiso entre el Rosario y la investigación, pues nuestro interés, nuestro objetivo es animar a estudiar, a divulgar, para poder conocer, proteger y conservar nuestro patrimonio. Como eje de esta presentación me apoyaré en el prólogo que muy generosamente nos ha regalado nuestro admirado y reconocido historiador Manuel de Paz Sánchez, que se disculpa por no podernos acompañar hoy, quien en un correo me transmitió su satisfacción por publicar esta obra con la que valorar la historia de uno de nuestros municipios y defendiendo que la historia del lugar en el que nacemos o crecemos nos acompaña toda la vida como una madre. Parafraseando su texto, partimos de la base de que este libro es un plantel de estudios que, pese a su intención divulgativa, no pierde ni un ápice de su rigor metodológico, sobre aspectos tan relevantes como el paisaje vegetal de mar a cumbre del municipio del Rosario, en el que Victoria Eugenia, Martín Osorio, el maestro de generaciones Wilfredo Wilpret de la Torre y Wolf Hermann Wilpret Martín explican los resultados de, cito textualmente,
un análisis de las características geográficas, geológicas y climatológicas, exponiendo una síntesis de estos para establecer el mencionado paisaje vegetal. La etapa prehistórica es tratada por María del Carmen del Arco Aguilar, Mercedes del Arco Aguilar, que no nos acompañan hoy porque están en una excavación, y Miguel Ángel Martín Díaz, en un interesante texto titulado El territorio del Rosario durante la etapa guanche, de Guadamojete a Birmagen, pasando por Génica y Jagua, un patrimonio arqueológico por consolidar en su conocimiento. Tienen el objetivo de mostrar los valores que guarda nuestro patrimonio, dado que se trata de una riqueza colectiva, acumulada y transmitida como bagaje cultural por las generaciones que nos han precedido. Presentan, pues, una visión del patrimonio arqueológico, centrándose en lo que se sabe de la época de los guanches, lo que se ha conservado como patrimonio material y cuánto queda por recuperar y conocer. Por otro lado, la representación cartográfica del Rosario nos llega de la mano de Miguel Ángel Mejías Vera, Patrones paisajísticos del Rosario, una mirada a través de los mapas. De este autor quiero destacar una reflexión que plasmó en uno de los correos intercambiados, en la que expresa que estas publicaciones tienen una importante implicación local, puesto que además de que el patrimonio es aquello que hemos heredado y que debe ser conocido y respetado, también es patrimonio lo que nosotros podemos construir. A esa afirmación añadió que este libro es una forma de construir patrimonio. Fue en un correo de hace mucho y se me quedó grabado, es un piropo para la publicación. El reparto de tierras y aguas en los términos del Rosario y la Esperanza desde el siglo XVI al siglo XVIII es abordado por Miguel Ángel Gómez Gómez. En sus propias palabras, se propuso profundizar en el conocimiento histórico sobre el municipio, al entender que formaba parte del menceyato de Güímar, lo cual conectaba con otra de sus investigaciones, en la que buscaba conocer cómo se desarrolló el poblamiento de la zona, tanto durante la etapa guanche como a lo largo del proceso posterior, que terminó en una nueva situación derivada de la conquista y colonización. De esta manera, presta atención a qué sucedió con los guanches que sobrevivieron, cómo se integraron en la nueva sociedad, qué colonos se asentaron en la comarca, cómo fue la interacción entre estos grupos humanos tan diferentes. Y además, se detiene en el lugar de Génica para hablarnos acerca de los primeros alcaldes del Rosario. Como pueden ver, a esto me refería con que leo mi presentación, porque el entusiasmo me desborda y me encantaría hablar de grabados arqueológicos, de las eras, los eres, con Marcos sobre todo, los hornos de higos, las cuevas, los tagoros, las cazoletas, y abrir un debate interminable a propósito de estas investigaciones, pero no debo, así que prosigo. A mi estimado Daniel García Pulido, que tampoco nos puede acompañar hoy por enfermedad, como asesor de contenido, agradezco el haber estado tan pendiente del proceso de este libro. En su texto, La Hacienda de Toriño, un fragmento de la antigua historia del Rosario, profundiza en esta interesante, en esta propiedad situada en Machado, en la que se asientan numerosos elementos históricos, paisajísticos y patrimoniales relacionados directamente con la casa del pirata, o mejor dicho, del corsario Amaro Pargo. Siguiendo el rastro documental, abarca desde el origen y poblamiento del territorio, la fundación de la ermita de San Amaro, el tributo sobre las tierras de Toriño, la saga de los Alonso, la figura de Félix Rodríguez junto con otras familias, hasta finalmente lograr construir el puzzle derivado de la compra de parcelas realizada por Amaro Rodríguez Felipe. También hemos podido contar con el asesoramiento de Marcos Reyes Díaz, que en su trabajo Jagua, Voces del Pasado, analiza con detalle el estudio toponímico de Jagua. Nos explica que la palabra Jagua
puede sonar a un nombre de lugar que se repite en algunas zonas de la isla de Tenerife. En este caso se concentra en las claves para dilucidar la evolución de este singular topónimo a través de su evolución cronológica, incluyendo algunos de los principales factores que han hecho de dicho lugar uno de los más relevantes de cuantos atesora la antigua jurisdicción del municipio. José Javier Hernández también se disculpa por no está por enfermedad. Escribió En memoria de un camino, la salve de los esperanceros. Hace gala de su habilidad para contar y relatar el día a día de nuestros antepasados, y aunque sea una investigación científica, lo hace con una cercanía tan entrañable, consiguiendo que sintamos que viajamos en la parte trasera de esos camiones en los que los esperanceros y otros vecinos del Rosario emprendían la peregrinación hacia el puerto de la Cruz para venerar la imagen de la Virgen del Rosario, situada en la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, cada 7 de octubre. Es una celebración que el autor ha recuperado y que sin duda les invito a presenciar, pues es impactante contemplar cómo rompe el silencio de la iglesia el grupo de la Guanchería. Yo creo que me dejé. El grupo de la Guanchería, al entrar bailando, cantando y haciendo sonar instrumentos tradicionales hasta que finalmente se recita la hermosa salve dedicada por los esperanceros. Cierra esta publicación un informe de José Lorenzo Chinea Cáceres a razón de la restauración efectuada por Verónica González y que nos ha sido cedido por el Obispado de Tenerife. Se trata de la restauración de una obra emblemática de la ermita de Nuestra Señora del Rosario y San Amaro en Machado, la pintura del Cristo de la Humildad y Paciencia, o Señor de las Tribulaciones. En el estudio se describe iconográficamente este óleo del siglo XVIII y se ofrece interesante información sobre las figuras que acompañan al Cristo, identificadas como Fray Juan de Jesús, Sor María de Jesús, la siervita, y el corsario Amaro Pargo o Amaro Rodríguez Felipe. A continuación de mi despedida, y a modo de ejemplo de unas posibles jornadas culturales en las que exponer estas investigaciones u otros futuros estudios, disfrutaremos de 2 ponencias. En primer lugar, del doctor Miguel Ángel Mejías Vera, del Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna, y la siguiente, el catedrático Wilfredo Wilpret, del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna. Yo termino mi presentación invitándoles, como no, a leer estos trabajos científicos de los que apenas he podido esbozar su rico contenido, expresando mi sincera admiración y profundo agradecimiento a las autoras y autores, reiterando las gracias a don Escolástico Gil por hacerlo realidad, a Tad Carrera por su creatividad y amistad, a Daniel García Pulido y Marcos Reyes Díaz por su inagotable generosidad y, lógicamente, gracias al amor incondicional de mi familia, que siempre me acompaña y son el verdadero y único sentido de todo. Muchas gracias. Antes de comenzar, lo primero que quiero, indudablemente, es agradecer al Ayuntamiento del Rosario por poner en marcha, gestionar y culminar un proyecto donde se materializa la publicación del conocimiento multidisciplinar sobre un espacio geográfico tan importante como es el que nos ocupa. Agradecer al resto de colegas el esfuerzo y el trabajo para construir unos discursos que van a permanecer prensados en las bibliotecas familiares, que muchos serán leídos y en algunos casos, como me ocurrió a mí, también pueden ser una referencia. Agradecer al equipo de gestión, a todos y a todas, y publicación de este proyecto, su implicación y en especial a mi contacto virtual en todo este proceso. Yaisa, gracias. Y agradecer también, al final y no menos, la presencia de todos y cada uno de ustedes para lo que estas letras, ilustraciones, gráficos y mapas han sido realizados.
Cuando me lo plantearon hace poquito, la posibilidad de decirles unas palabras a ustedes, claro, empecé a escribir, pero antes de escribir, digo, voy a leer otra vez todo lo que escribí. Entonces dije, creo que no voy a escribir nada mejor que lo que hice en su momento. Y por eso, pues, va a ser simplemente una pequeña parte de lo que después le animo, obviamente, a que lean junto con todos mis compañeros de publicación los distintos documentos que son, sin duda, de gran calidad y trascendencia. Por ello, me voy a centrar con alguna alusión más precisamente en lo que en su momento escribí pensando precisamente en esta publicación. Lo combino también con, es lo único que voy a poner, no voy a poner nada más, lo demás lo leen. Imaginemos un territorio vacío, un paisaje en blanco, aunque este está ya escrito, como un lienzo de un cuadro sin comenzar. La dificultad del primer trazo, las ideas fluyendo en la cabeza sin atreverte a dar ese primer paso. Contar una historia difícil, que en gran medida es casi autobiográfica y posiblemente por eso la hace también más difícil. Hablar del Rosario es muy personal. Este lugar tiene un significado especial, pues mi vinculación siempre ha estado ligada. Me une a este paisaje principalmente mi familia, algunos de ellos están por aquí, generaciones centenarias vinculadas a él, pero también me unen los lugares y sus gentes, aquellas que han construido realmente el cuadro de su historia, con sus trazados, sus colores, sus formas, sus texturas y sobre todo con su trabajo. El Rosario, como todos los lugares, no es hoy sin lo que sus ancestros hicieron. Y para poder proyectarlo al futuro, considero que no podemos nunca olvidarlo. Voy a coger aire porque es larga. El Tablero, los Toscales, el Cascajal, Tejera, el Centenillo, Toledo, el Convento, Llano del Moro, Azoca, Madruga, La Esperanza, Machado, Las Barreras, Las Rosas, Las Vistas, Las Raíces, El Chorrillo, Berrugato, Bocacangrejo, Radazul o Tabaiba, son los míos, forma parte de mi historia. Y cada uno de ustedes tiene su propia historia. Ustedes tienen la suya, sin duda. Son muy ricos en sí mismos todos esos espacios, pero todos y cada uno de esos lugares tiene una relación con el otro. Más allá de los límites y fronteras administrativas que hagamos o deshagamos. Sustancialmente porque son construidas por los hombres y mujeres que la habitan. Esto es lo que define el paisaje, la identidad, la diferenciación y la riqueza. Mi forma de unir y expresar estos sentimientos, experiencias y conocimientos de una forma universal, entendible, interpretable y también, cómo no, discutible, es a través de la construcción de un atlas, entendido como una sucesión de capas que se configuran como capas de un cuadro y que por sí solas tienen una importancia capital, pero su conjunción y relación es realmente lo que les da significado. El resultado final es una representación interpretada de la realidad, de la mía, otra forma de mirar y que quiero compartir con todos y cada uno de ustedes. En ese sentido, la profundidad de análisis y perspectiva que aportan mis colegas de edición, todos y cada uno de ellos, en el campo de la biodiversidad, en la evolución de la ocupación y la huella social, en la distribución y reparto de los tesoros como son la tierra y el agua, los testigos patrimoniales tangibles e intangibles y, cómo no, el alma, el genius loci, el registro toponímico, señal duradera, casi inalterable, de la construcción social de un lugar. No es posible crear nada en ninguna disciplina sin inspiración, sin referentes. Este texto o este discurso tampoco. El eje se sustenta en la construcción de un lugar, el eje que sustenta la construcción de un lugar son las personas que lo han hecho. Son muchas y yo voy a construir mi discurso con una de ellas, podrían ser más, con una de mis abuelas. Cada capa de este trazado colectivo tiene importancia para alguien, que lo recuerda, que no lo olvida y que debe comunicarlo. No podemos perderlo. Y debemos rescatar su maravilloso conocimiento curtido a través del tiempo. Y fue un tiempo muy difícil. Aprovechen a sus mayores y construyamos su historia. La oralidad como fuente de información es clave. Gloria Concepción Alberto González, así se llama. Tiene 104 años de experiencia acumulada
Perdón, no lo quería. Lúcida, educada, rebelde, comunicativa, memoria privilegiada, sentido del humor y sobre todo cercana y respetada. Posee un discurso transversal, tanto espacial como temporal. Se acerca a mí. Detalla sus historias sin acritud a nada ni a nadie, pero diferenciando a sus ojos lo que entiende que está bien y lo que está mal, lo que estuvo bien y lo que no. Y sobre todo desea un futuro a todos llenos de amor y salud. Es una mujer nacida en el Rosario, concretamente en el Tablero, en 1919. Su padre, José Alberto, emigró a Cuba y junto a su madre, Guillermina González, criaron a 5 hijos más: José, Delia, Manuel, Jerónimo y Marcos. Todos ellos vivieron en el Rosario. Su marido fue Mateo Vera, hijo de otro Mateo Vera, alcalde del Rosario de la Segunda República Española en 1931. Sus hijos, Rosario, mi madre, que está aquí, Manuel, Gori y mi hermana Silvia, y al mismo nivel mi otra parte, mi padre, Eleuterio Mejías, y sus otros abuelos, y mis otros abuelos, Nazario y Marcelina, trabajadores del campo que además eran capaces de conectarlo con los mercados. Todas ellas gentes del Rosario y siempre del Tablero. Otra mención especial debe tener en mi historia don Manuel Baute y su mujer Irene y su familia, vecinos de La Esperanza, que me enseñaron a través de su memoria el esfuerzo y el trabajo requerido para habitar en este lugar en condiciones difíciles. Sus historias, descripciones realistas y poéticas también, llenas de ironía y de gran humor. Como referentes y referencias, siempre en la biblioteca familiar me llamaron la atención 2 libros. Uno titulado La prisión de Pfeiffer, que leía mi abuelo, y tiene sentido en este mapa, pues allí fue encarcelado Mateo Vera, su padre, el alcalde republicano del Rosario. Y además una de las connotaciones y relaciones que tenía el municipio también con el triste acontecimiento del 36. Y el otro, el libro del Rosario, escrito por la magnífica pluma de Luis Ortega Abraham, y que siempre he tenido en el recuerdo, además de consultar hechos que bien describen el municipio. Siempre me gustó mucho y es una primera reflexión que trato de compartir con ustedes. El proceso de segregación en los años 70 del siglo XX. Este acontecimiento generó una gran fractura. Espacial y socialmente se rompieron las continuidades de un paisaje interconectado. Si se fijan, ahí estaría unificado. Continuidades de un paisaje interconectado desde tiempo prehispánico, divergiendo en su periodo más contemporáneo hacia 2 modelos opuestos. Hacer grande a la capital de la isla, según manifestó Bacallado Hernández, y poder ampliar su área urbanizable, según declaración de Romeu de Armas, alcaldes en ese momento del Rosario y Santa Cruz de Tenerife, donde justificaron el acuerdo del 30 de octubre de 1972. 51 años ya. Por tanto, hablar del Rosario no puede ceñirse a su actual límite municipal. El paisaje es el resultado de la construcción social de un territorio y nunca los bordes administrativos pueden fijar sus límites, aunque sí pueden determinar, y es muy importante, los cambios. La segunda reflexión versa sobre la importancia que tiene conocer el proceso de construcción de sus paisajes y los patrones que los caracterizan. La base de su patrimonio es el propio espacio, su geo. Las acciones humanas están condicionadas siempre por él. La ocupación en el Rosario se justifica por la presencia de agua, suelo fértil y unas condiciones climáticas óptimas, entre otras, seguro. La manera en la que se interviene en esa lógica es lo que le da forma al municipio. Desgraciadamente pienso que el desarrollo de la planificación contemporánea está rompiendo esa triada. Es mi deseo mostrarle su importancia y la riqueza que atesora. Si lo conocemos y lo entendemos, como hemos hecho en este libro, podemos actuar con conciencia y tomar también decisiones. En ese sentido, y ese era el fin en 2010 en el Tablero, hace ya 13 años, tuve la oportunidad de compartir con Ana Beatriz Alonso, bailarina madrileña, además de la vida y 2 hijos, el diseño de un evento que trataba de sensibilizar un lugar en el concepto de paisaje. Empezando por poner en valor lo que se entendía como viejo e inútil, sin utilidad. Y representaba el pasado y, por tanto, no considerado. Se trataba, ni más ni menos, que mostrar el patrimonio tangible e intangible. Ese evento fue considerado por la Red Europea de Implementación del Convenio Europeo de Paisaje como una de las referencias europeas en ese objetivo de educación y sensibilización, que es lo que necesitamos también mucho.
premiándolo junto al Cabildo Insular en el 2010 con el Premio de Paisaje. Una idea convertida en acción. Eso fue una idea convertida en acción. Es decir, en intervención directa para tratar de mostrar otros caminos de planificación donde el paisaje, es decir, sus gentes, la que lo habitan, tienen el protagonismo y las claves. Voy acabando. ¿Tiene que ver con el Rosario? Sí, porque la reivindicación es el retorno a un modelo pasado, que no caduco, que nos retrotrae al periodo previo de la segregación, vinculado a la tierra y al concepto social de pueblo. Se reivindicó el modelo de paisaje que quería para su pueblo y que difiere al concepto de barrio actual, más asocial, distante y sin ningún vínculo muchas veces al lugar. Esta es la conclusión de esa proclama del Gran Santa Cruz de los años 60. Crecer urbanísticamente para ser más grandes, es decir, imponer un modelo de vida, sustituyéndolo o ahogándolo. Este trabajo pensó en una estructura vertical, y la tenemos, que considera el eje costa-cumbre como clave, representado en este caso por el barranco del Chorrillo, Jagua, y toda la rica toponimia que cada uno de los tramos del barranco atesora. Una estructura horizontal representada en esa línea roja por el camino viejo de Candelaria y una estructura transversal que lo enhebra a través de la red de viarios y parcelarios de sus lomos y llanos. Esto no se puede pensar sino en términos de paisaje, donde el Rosario y sus gentes deben ser y tener el centro de decisión. Y esta transversalidad en lo local está enhebrado a corrientes actuales, futuras y, entre comillas, lo pongo, modernas, de alcance global, que tienen que ver con los conceptos de paisaje, economía circular, soberanía alimentaria, resiliencia, sostenibilidad. Algo que ya aplicaban nuestros antepasados hace mucho tiempo. Y sin más, para concluir, solo quiero proyectar las palabras que cada día mi abuela, cuando me despido de ella, me dice: sean buenas personas y tengan fundamento. Gracias. Mis palabras son fundamentalmente para introducir el trabajo que básicamente ha realizado Victoria Eugenia Martín y Wolfgang, digamos, Wilpert Martín, nuestro hijo, que está estudiando o ya terminó de estudiar en la Universidad de Friburgo, en Alemania, la primera ciudad del mundo en ecología y en desarrollo sostenible, sede de la oficina, digamos, de medio ambiente del Consejo Europeo, y en donde de alguna forma pues una alcaldesa verde es la que hoy en día ha registrado, digamos, es algo así como hablar de que este ayuntamiento regentado por un alcalde de una política verde es, desde mi punto de vista, una excepción. Realmente es importante en lo que se refiere a la política, digamos, local. Es algo nuevo y por eso, de alguna manera, lo saludo de una forma entrañable, porque les diré que en estos momentos yo me estoy inclinando más hacia lo verde que hacia otras, digamos, actividades políticas en las que me había, digamos, entendido, me había trabajado en tiempos anteriores. Yo le voy a ustedes a hablar un poco de lo que es el Rosario como un sumidero de CO2 en la atmósfera. Es un ayuntamiento verde que en estos momentos en donde tenemos el grave problema de la pérdida, digamos, de calidad del aire que estamos respirando y que estamos produciendo por nuestras actividades más CO2 del que se debía de producir, aquí hay una factoría de oxígeno muy importante, que es concretamente lo verde que es, digamos, el municipio en esta parte de La Esperanza. En la parte baja donde yo vivo no es así, hay algunos focos, pero no es así, y concretamente, digamos, me quiero referir a un espacio al que he estado vinculado muchísimo desde hace muchísimo tiempo, que es concretamente el Barranco del Adelantado. El Barranco del Adelantado, al cual el profesor Pott de la Universidad de Hannover, un gran amigo con el cual hemos mantenido muchísimo contacto de ida y de vuelta, en contacto con los alumnos y en contacto con sus alumnos aquí, al verlo por primera vez, dijo de que era probablemente el único monte verde que quedaba anclado dentro de una ciudad o dentro de un pueblo como era este. Es decir, aquí tienen ustedes un tesoro ecológico excepcional que no se da ya
por supuesto en Canarias y probablemente en muy pocos pueblos más de nuestra nación, se puedan encontrar restos de una vegetación potencial que la naturaleza puso aquí en tiempos muchísimo antes de que fueran habitadas, a tenerlo metido dentro del pueblo. Tienen ustedes en ese sentido pues la suerte, este ayuntamiento y en general todos los que estamos en estos momentos aquí, de poder de alguna manera visitar en su día profundamente ese rincón que de alguna manera lo pongo yo y lo sitúo entre los espacios naturales más interesantes de la isla de Tenerife. Primero por eso, por la ubicación dentro de una ciudad. En segundo lugar, porque ha sido respetado generación tras generación en un momento en donde la historia que tiene la vegetación del archipiélago canario es una historia dramática de destrucción, de consumo por necesidades muchas veces incluso hasta por efectos vandálicos de los cuales recientemente este municipio ha sufrido un ataque brutal del cual se recuperará sin ningún problema. Eso se lo digo a ustedes de entrada, porque mi experiencia es que en el tiempo de mi vida yo he visto como 10 o 12 grandes fuegos importantes en Canarias y he visto cómo se han recuperado muchos de ellos solos, sin ninguna necesidad o sin ningún cuidado, sino simplemente con el mero hecho de controlar que las cosas de los pirómanos se pudieran controlar, digamos, los delitos cometidos por esas personas que tienen la manía de ser pirómanos o que son, digamos, unos vándalos que disfrutan destruyendo la naturaleza. Este es el tema al que yo me he querido referir en estos días, porque quiero decirles que al margen de que este lugar y en general todo el término municipal es un gran consumidor de CO2 y un gran productor de oxígeno que necesitamos para respirar, es también un espacio, digamos, de enseñanza y de estudio para aquellas personas que quieren dedicarse un poco más a la naturaleza, a cuidarla en un mundo en donde estas cosas, por ejemplo, en estos momentos, pues están un poco olvidadas. Yo les diré que en muchísimas ocasiones he venido por aquí solo con mis alumnos o acompañado con mi familia o con profesores invitados que los he traído aquí. Recientemente, no hace ni 2 meses o 3 meses, que estuve aquí con un profesor de la Universidad de Nuremberg y que lo pasé también, digamos, por eso, y se quedó verdaderamente extasiado de que todavía quedaran rincones como estos en la isla de Tenerife. Por tanto, les digo que el hecho de que se ha protegido, no se sabe por qué causa este monte, es una de las grandes virtudes que tiene este término municipal y concretamente este espacio llamado La Esperanza. La Esperanza porque por ese monte del Adelantado huyó herido el adelantado Fernández de Lugo después de haber perdido la batalla en la matanza de Acentejo y guiado por el mensei traidor Acaimo de Güímar, lo atravesó a través de este camino y cuando vio abajo en Santa Cruz los barcos que estaban en la rada de Santa Cruz, como buen andaluz, le puse a estos lugares el nombre de La Esperanza. Porque ya saben ustedes que en Andalucía la Virgen de la Esperanza es todo, prácticamente en todas las provincias de la Andalucía, a la Virgen de la Esperanza se la respeta de una manera profunda. Yo mismo he tenido ocasión de comprobarlo en Málaga en una Semana Santa. Por ello, pues me quiero terminar ya mi intervención porque me avisan de que ya mis 10 minutos han terminado. Ha sido un fuerte placer y quiero simplemente felicitar al ayuntamiento por mantener y por tener una visión verde de lo que hoy en día es el futuro, que eso es muy importante, y al mismo tiempo quiero decirles que ese, digamos, rincón ha sido trabajado por alumnos de la Facultad de Biología y del Departamento de Botánica. 3 trabajos se han hecho sobre los estudios de este monte que están publicados en revistas canarias, una de ellas Vierea, que digamos la creé yo en los años 70, y la otra es la revista del Instituto de Estudios Canarios, porque siempre he tenido la idea de que las cosas que se trabajan en Canarias sobre geografía, sobre historia, sobre botánica, deben de publicarse en revistas locales y españolas para que la gente las entienda, para que se puedan difundir. Desgraciadamente hoy en día existe otro sistema de que lo que hay que obtener son revistas de impacto y que hay que pagar para poder tener, digamos, trabajo publicado en esas revistas de impacto. Bueno, es una manera distinta de ver las cuestiones, yo no lo he hecho, pero prefiero seguir, digamos, publicando y, digamos,
mandando que mis colegas y mis compañeros y mis sucesores sigan la trayectoria de algunos de ellos que están aquí hoy en día, aquí presentes, escuchándome, con lo cual pues contribuiríamos a que nuestro patrimonio se conozca en Canarias, en español, para que la gente lo entienda. Y si no lo entiendan, le pregunten a los científicos para que les aclaren qué es lo que quieren decir en sus trabajos sobre la flora, sobre la fauna y sobre el patrimonio general, cultural de nuestras islas. Muchas gracias por su atención. Para mí es un placer haber estado trabajando en este término municipal en donde vivo y que, bueno, que desde por la mañana pues ya estamos pisoteando toda la parte litoral, de medio, la parte de medianías y, por supuesto, la cumbre. Es un trabajo que, aunque esté escrito con algún tecnicismo, siempre hay también una parte más coloquial para que no sea una divulgación demasiado científica, sino que ustedes puedan entender aquellas personas que solamente quieran simplemente conocer un poco más de esta diversidad natural del municipio del Rosario. Esta foto, que ya luego pondré otra vez, es una foto que hice en su momento y que me encanta porque es un lugar muy entrañable. Ya lo ha comentado el profesor Vilprés, el Bosque del Adelantado para nosotros es el aula de la naturaleza de la Universidad de La Laguna. Traemos aquí sistemáticamente a varias asignaturas, a varios alumnos de asignaturas distintas, de distintos grados, y en ese momento en que aquel día veníamos, pues el viñátigo había soltado todas sus hojas y era una alfombra roja maravillosa. Señor alcalde, por favor, no nos lo limpie, porque tiene que estar así. El otro día vinimos y ya estaba limpio y el bosque nunca está sucio. Eso de que existe una basuraleza y todo, yo no estoy nada de acuerdo. El bosque está sucio cuando lo ensuciamos nosotros, pero los restos vegetales no es basura, es un alimento natural para el sustrato, para el suelo, que dafiza el suelo y que debe de mantenerse. Entonces, bueno, esto simplemente es un paréntesis porque nos gusta tanto este pequeño rincón que además les aconsejo que vayan simplemente a escuchar los pajaritos debajo de ese gran viñático. Es un viñático seguramente centenario que está ahí absorbiendo, como decía el profesor Vilprés, bastante CO2. Bien, yo he hecho un esquema, como se suele hacer en todos los trabajos científicos. Hablaré un poquito de geología, un poquito de bioclimatología y luego en el medio biológico la flora singular de aquí del municipio. No toda, evidentemente, está en el libro, solamente aquellas características de las unidades de vegetación y esas unidades de vegetación que conforman el paisaje del municipio. Tiene una superficie de 3.943 hectáreas y, como ven, la costa es de unos 4,5 kilómetros, aunque bastante alterada en algunos tramos. La altitud media de todo el término municipal es de unos 754 metros sobre el nivel del mar y la máxima altitud está en el 1508 en el pico de la Laguneta Alta. Aquí pueden ver esa L que conforma el término municipal, que como ustedes saben muy bien, fue cedido parte del municipio a Santa Cruz y por eso tiene ese contorno irregular. Este es el sitio, el lugar que tiene mayor altitud, por lo tanto es muy singular y ahora también lo explicaré. Como ven, hay dos tipos de coladas. La mayoría son coladas basálticas, pero también hay enclaves sálicos. Esto es muy importante para el paisaje. Todas aquellas manchas blancas que ustedes vean en el paisaje son erupciones sálicas, erupciones muy explosivas, muy peligrosas para la población. Es decir, que ustedes han visto en La Palma que ha habido una erupción, bueno, lamentablemente que ha afectado a muchas familias y a mucho territorio, pero de una manera más o menos lenta. Esas son erupciones basálticas. Mientras que una erupción sálica no nos da tiempo prácticamente a pensar qué hacer, sino cerrar la puerta y las ventanas porque no nos daría tiempo de salir de la isla. Eso ya ha pasado en el tiempo en la isla de Tenerife y nosotros tenemos restos en el término municipal en todas esos estratos blancos que existen entre los basaltos, que son coladas, repito, mucho más lentas.
Bien, ahí he puesto incluso algunas fotos de estos enclaves sálicos, muy importantes para la vegetación. Tengo que decirles que los enclaves sálicos son muy importantes para nosotros. Ese material arenoso es bastante importante para el establecimiento de la flora. Y también luego hay depósitos de ladera. Bueno, esto no tiene más importancia. Esto sí tiene mucha importancia. El bioclima del término municipal, al igual que todo el archipiélago canario, es mediterráneo. Estamos muy cansados de escuchar por todos los medios, por muchísimas publicaciones, incluso, pero de tipo divulgativo y sobre todo turístico, que vivimos en un clima tropical, subtropical. Bueno, pues nada de esto. Nosotros podemos demostrar científicamente que vivimos en un bioclima mediterráneo, al igual que en otros sitios del planeta, como puede ser Sudáfrica, incluso en Australia o en Norteamérica. Es decir, que el clima mediterráneo no se circunscribe a los países circunmediterráneos, están en muchísimos sitios en el planeta. Y lo único que tiene que pasar para que se dé este bioclima mediterráneo es una sequía durante 2 meses seguidos después del solsticio de verano y unas temperaturas más o menos moderadas durante el invierno. Y sobre todo, las lluvias son en otoño y en primavera, pero nunca en verano, cosa que sí pasa en los trópicos. En los trópicos llueve en verano. Aquí, evidentemente, bueno, puede caer cada vez menos alguna lluvia, pero no tenemos un clima tropical, subtropical. Y si no, esos cultivos que estamos vendiendo como tropicales y como que Canarias puede soportar esos cultivos, sí, pero a costa de mucha agua, mucho consumo de agua, mucho riego, por lo tanto, quiere decir que del cielo no viene esa lluvia para sustentar esos cultivos. Bien, dentro de ese bioclima mediterráneo hay luego matices en cuanto a temperatura, distintas precipitaciones, y esto es lo que le da una diversidad bioclimática muy importante al término municipal. Estamos hablando de que vamos de costa a 1.500 metros aproximadamente. Este esquema es el que resume la vegetación, los pisos de vegetación en toda la isla de Tenerife. Pero, evidentemente, nosotros nos quedamos a medio camino y, como ven, además, siempre con estas líneas oblicuas, porque no hay la misma distribución de la vegetación en la cara norte que en la cara sur, ya lo ven bien, cara norte, cara sur, y luego pisos de vegetación y distintas altitudes. Nosotros estamos a medio camino nunca mejor dicho, del Teide, por lo tanto, nos situaríamos en esta franja de este triángulo natural de distribución o de esta cadena de vegetación. Pero lo importante es que hemos ofrecido en esa publicación características de 86 taxones, es decir, 86 especies vegetales que aparecen en el libro, con una endemicidad de 33%, 33,7%, casi 34% de endemicidad. Esto quiere decir que solo pueden vivir o bien en la isla de Tenerife o bien en Canarias, es decir, que son exclusivas algunas de la isla y algunas de Canarias. Esto es lo importante de la flora. Nosotros en Canarias no tenemos una diversidad muy grande, una biodiversidad muy elevada, pero sí tenemos una exclusividad muy elevada. Y eso es lo que nos da el carácter fundamental y la singularidad de nuestra flora y de nuestra fauna. La endemicidad, es decir, lo exclusivo, lo que para poderlos ver hay que venir a Canarias, porque en otro lugar del planeta no existe. Y esto hay que también saberlo vender. Hay que decirle a la gente que para ver la retama del Teide o para ver el tajinaste rojo tiene que venir a Tenerife, porque en ninguna otra parte del mundo pueden encontrarlo. Ahora sí pueden encontrarlo en jardines botánicos, en zonas de cultivo, pero en el medio natural no. Esa exclusividad es lo importante. Además, hay 14 unidades de paisajes distintas, solo en este término municipal. Y hay, como ven, varios espacios naturales protegidos, paisajes protegidos y además ZEC, es decir, Zona Especial de Conservación de la Red Natura 2000, que ustedes saben que tienen una protección a nivel europeo, de las lagunetas, CEPA, que son Zonas Especial de Protección de las Aves,
en monte y cumbres de Tenerife, es decir, todos esos espacios naturales protegidos, no solamente tienen la categoría de que son regionales, es decir, que el Gobierno de Canarias los ha proclamado, sino que también tenemos espacios protegidos dentro del término municipal a nivel de la Red Natura 2000 europea. Y esto es muy importante para que siempre tengamos un paraguas mucho mayor que los propios dominios regionales. Y ahora les voy a hacer un paseo desde la costa hasta la parte alta, en imágenes y explicándole un poco qué es lo que van a ver. Ustedes ven que siempre va a haber el nombre coloquial y el nombre científico. El nombre científico es el lenguaje que tenemos los biólogos para podernos transmitir y conocer una especie, ya sea de flora o de fauna, que como ven están en latín, es decir, que es nuestro lenguaje científico. Y como ven, la costa, aunque restituida, porque evidentemente todo esto ha sido plantado y repoblado en algunas cosas, no es lo mismo plantar que repoblar, que reforestar, eso sería otra conferencia, pues estos tarajales que se plantaron en su momento cuando hubo movimientos de ahí en el litoral, están en su sitio, están en su lugar porque normalmente están en las desembocaduras de barranco y estamos ahí muy cerca del barranco de la Nea, muy cerca de la playa de la Nea. Bien, en este ámbito y en este espacio de costa, pues hay un matorral halófilo, es decir, que depende y que soporta bastantes concentraciones de sales, que, como este tomillo de mar o como esa lechuga de mar, que está ahora mismo, además, por casi todas partes. Hay una zona del barranco de la Nea, casi en la parte de Rada Azul, que hay un tiempo dentro de las estaciones del año en que está precioso. Se ven unas manchas amarillas muy bonitas de esa astidamia, de esa lechuga. Y esto es una novedad científica. No sé si el alcalde ha podido leer en el libro que es la primera cita que damos de esta especie, una especie endémica de Canarias que hemos encontrado en una de las cuevas del litoral. Ahora, esa cueva hay que protegerla, no sabemos cómo, pero hay que protegerla, porque es que es el único sitio que hay en el litoral. Hay una cita en Santa Cruz, hay otra cita en Teno, pero este pataconejo carnoso, que es muy carnoso, tiene unas hojitas muy densas, por eso se llama así, tiene una población enorme. Tenemos que proteger del vandalismo, tenemos que proteger de que la gente se pueda subir ahí. Es decir, ustedes como si yo no les hubiera dicho nada, porque cuanta más divulgación haya, muchas veces es peor. Pero que sepan que hay una nueva cita para la ciencia de esta especie que no se conocía en este término y, por supuesto, en el litoral cercano. Bien, pues aquí lo ven, es una primera cita para la ciencia, una singularidad, además crece como cayendo en la parte del roquedo basáltico, eso sí son rocas basálticas de la costa, alimentándose de esa maresía, es decir, de ese viento y de esa humedad que viene del mar, es decir, necesita y se abastece muy bien de esa maresía. Es un nombre que a mí me gusta mucho porque refleja lo que es la maresía y ya les digo, solamente está en el Parque Rural de Teno y a lo mejor tenemos que pedir una localización porque es muy pequeña, es una cueva y a lo mejor tendremos que pedir que nos protejan esa cueva y esa zona para que podamos seguir disfrutando, porque hemos estado buscando un poco más hacia Tabaiba a ver si había. Claro, es muy difícil acceso y necesitamos ir a lo mejor por el mar, pero nos hemos metido en la parte baja de Tabaiba y no la hemos encontrado. Pero a lo mejor no quiere decir que no esté, sino eso, que no la hemos encontrado, pero seguimos buscándola. Bien, luego, después de toda esta parte del cinturón halófilo costero, lo que viene es el Tabaibal dulce, que ven aquí, esta franja, y luego el cardonal. Es decir, esto es una imagen de la parte de Boca Cangrejo. Todas las imágenes, por supuesto, son del término municipal. Y esto hay
es como paisaje, también hay que protegerlo. Es decir, quedan ya pocos tabaibales y pocos cardonales porque es una zona en donde la construcción los ha destrozado. Y hay partes que hemos llegado a lo mejor un poco tarde ya incluso a recuperarlo, porque hemos dicho que si hay que destruirlo porque haya aprobado una construcción de lo que sea, nosotros nos lo llevamos, lo recuperamos, pero por favor que no los destruyan porque estas plantas necesitan tiempo para crecer, muchísimo tiempo, entre otras cosas porque soportan una sequía tremenda. Por lo tanto, destruir este suelo, destruir el suelo del tabaibal cardonal, es condenar a ese suelo a que nunca más se pueda recuperar con la vegetación natural. Este es el frutito de la tabaiba dulce, que es para diferenciarlo con la amarga, porque solo tiene un frutito, la amarga tiene y además no es tóxica, la amarga sí es tóxica. Estos son los cardonales de Euphorbia canariensis, un endemismo canario también muy importante. Este sí, ya les digo, es tóxico, pero que tiene, en esta parte del cardonal, tiene bastante flora, tiene como una especie de enredadera, es el cornical, que seguramente conocen, que se pone y que se protege sobre todo de las cabras, porque no se las pueden comer dentro del cardón. Esta zona también, aunque es zona de barranco y está protegida, hay que mantenerla tal y como está. Aquí no podemos mover ni una piedra. Que el otro día estábamos hablando de que hay gente que le da por mover tierra, no solamente tierra, piedra, sino también debajo del mar, que tampoco se debe de hacer. Y hay algunas zonas en donde hay tuneras que evidentemente se deberían de limpiar y se deberían de quitar para la recuperación total del tabaibal cardonal. Esta imagen es difícil de ver ya en la isla de Tenerife. Esta planta es un endemismo único. Y fíjense qué frutitos tiene, es una belleza de planta y no está bien conocida, no se conoce bien. Es una planta que además es de la misma familia que el café, aunque no da café, y que además tiene mala prensa porque los ganaderos nos dicen que si las cabras se comen estos frutitos, la leche sabe mal. Entonces, pero es preciosa y se mantiene con muy poquita agua. Esta planta que Yaiza puso al principio es un almácigo que además vamos casi en peregrinación. Lo tenemos muy bien georreferenciado y queremos que se mantenga. Creemos que es una zona privada, pero este tamaño de almácigo también, todo lo que sean árboles en la zona de medianía hay que protegerlo. Y como ven ahí, tiene esas verrugas, que son unas agallas que las produce la puesta de un ácaro. Un ácaro que tiene ese nombre raro, pero que la especie tiene referencia al propio árbol. Y luego está la sabina canaria. La sabina canaria, que sería lo que habría en toda la zona de medianía, con los aceuches, con incluso drago, pues aquí tiene con estos pseudo frutitos, porque no son realmente frutos, es lo que daría, y evidentemente no encontramos porque se ha utilizado mucho para la agricultura, toda esa zona, y no lo encontramos ya casi, pues es una de las especies que tenemos que proteger. Las fallas, los brezos que además han sido ya, se ha transformado el nombre, antes se llamaba Erica arbórea, ahora se llama Erica canariensis, las creces que como saben se consumían por los guanches, parece ser, y hacían gofios con creces. Estos son las creces, estos son los frutitos de las fallas que se consumen. Los madroños en zona de monte verde seco, que también es un fruto muy apetecible para las aves, porque lo pueden distribuir perfectamente. Y el bosque de niebla del terciario. Ese bosque de niebla, ese bosque del adelantado, que tanto queremos y que tanto disfrutamos con los alumnos, evidentemente hay que mantenerlo y ahora estamos haciendo, y ahora les voy a explicar qué proyecto tenemos. Hemos hecho un cartel, una especie de
bienvenida a la gente que va al bosque del adelantado, en donde se puede ver las especies más características y cómo se pueden reconocer esas especies características. Hay un QR en donde se puede descargar toda la guía del bosque del adelantado, se la pueden descargar en el teléfono y pueden disfrutar y pueden tener una jornada de senderismo agradable. Bien, pues este bosque, que como ven tan cerrado, lo que realmente realiza es eso que he puesto allí, un servicio ecosistémico del bosque como mitigación a la tendencia de aumento de temperatura. Ustedes se meten dentro del bosque y la temperatura baja entre 4, 5 o incluso 6 grados perfectamente, aunque no haya llovido. Y es, como ven, símbolo además de epifitismo, de plantas que crecen unas encima de otras, es decir, que es un lujo, como decíamos antes, estos chupones que hacen que el árbol, que los loros sean prácticamente eternos. Esto es una reproducción asexual, no sexual de la planta. O, como ven aquí, estas son las manos de una de las alumnas que venían con nosotros, que la detectó, que la descubrió, que es un pedazo y que enriquece muchísimo el suelo. Una fauna invertebrada importantísimo. Bueno, pues este es el sitio que yo les decía, el viñátigo que hace solo él, una alfombra roja sin tener que nosotros hacerlo. Aquí pueden ver los frutitos de la Persea indica, es un primo hermano del aguacate, también se llama Persea el aguacate, y ya les digo, esto no es basura, esto es materia orgánica necesaria para formar suelo. Por eso de limpiar el bosque, eso yo creo que es un término que tenemos que madurar. El loro o el laurel, saben que hay macho y hembra, loro, laurel, y estos líquenes que se detectan en el bosque del adelantado son unos líquenes que solo crecen en los loros, por lo tanto, si vemos los líquenes ya sabemos que es un tronco de un loro. Importantísimo indicador, estos líquenes también de atmósfera limpia, son bioindicadores de atmósfera limpia, por lo tanto, pues, al igual que la batatilla, el helecho batatilla también es indicadora de buena calidad atmosférica y bueno, y todo lo demás que luego también disfrutamos con estas plantas pequeñas, pero que abundan en el sotobosque del bosque, como esta violeta, es una violeta muy singular, o como esta flor amarilla, este ranúnculo corticifolio. Y esta es la joya también del bosque del adelantado. Un geranio, como ven, silvestre, que tiene, además, se le ve muy bien la parte superior de la parte masculina de los estambres, de las anteras, roja, muy bonito, muy didáctico, porque se puede enseñar muy bien y es una verdadera joya. Problema que veíamos que se estaba causando aquí. Bueno, esta es la zona de pinar. El pinar, desgraciadamente, como ya se ha comentado y como ya todos hemos sufrido este verano, en parte se quemó. Esta zona, como ven, tiene un sotobosque de una de las jaras nuevas también, porque como ven es su especie canariense, también es endémica, y yo creo que evidentemente habrá que trabajar bien la recuperación, pero a veces la mejor recuperación es cuando no se hace nada, es dejar la naturaleza, que sabe mucho más que nosotros y que puede restaurarse. Evidentemente habrá zonas que no, habrá zonas que tendremos que actuar, pero lo mejor, si se puede, es no tocar. O esta orquídea que también descubrimos hace poco en la parte alta del pinar, una orquídea muy bonita con las hojas manchadas, de eso tiene el nombre de la especie. Y bueno, y aquí tienen a mis alumnos eliminando invasoras. Esta planta que ven aquí, prácticamente hemos podido eliminarla. Es una planta muy agresiva y al igual que esta, que es el acanto. Seguro que tendrán alguna maceta de acanto en su casa. Bueno, pues tengan cuidado con ella porque se escapa de la maceta. Y entonces, pues, como ha pasado aquí,
porque aquí simplemente esto es intervención antrópica, de gente que tira un día una maceta al bosque porque ya no le gusta o por lo que sea, y hemos tenido una invasión de esta planta que afortunadamente hemos podido recuperar, porque este es el espacio del geranio silvestre que les comentaba antes. Por lo tanto, hay que recuperar ese suelo para que el geranio se pueda volver a meter ahí. Y bueno, todo eso que ven ahí, todas esas bolsas verdes que ven ahí, son especies invasoras, que venimos sistemáticamente con el Cabildo, con la oficina de voluntariado del Cabildo, que nos ayuda muchísimo, nos pone todo el material, nos pone las bolsas, nos pone las gorras, las camisetas, y le traen unas cajas de plátano para repartir a media mañana, que eso es importante también. Bueno, pues todos esos son alumnos de la Universidad de La Laguna, que tienen aquí un aula de la naturaleza en vivo y en directo, a 10 minutos prácticamente de la universidad. Eso es lo más importante. Y nada más. Muchas gracias. Pues nada, yo voy a ser la verdad que muy breve, ¿no? Desde luego siento un gran orgullo de estar hoy aquí, asistiendo a la presentación de esta joya, ¿no? De este libro, y digo joya no solo en el sentido del formato, que también me parece que es un diseño magnífico, muy bien cuidado, muy atractivo, sino desde luego y sobre todo y fundamentalmente por el contenido, ¿no? Porque estamos ante, en fin, 8 trabajos muy profundos, ¿no? Que digamos que recogen pues ámbitos tan diversos como la botánica, la arqueología, la geografía, ¿no? El análisis del territorio, la toponimia, digamos la historia, la cultura, y que lo hacen para analizar y para poner en valor digamos un municipio, un territorio, un espacio como es el Rosario, ¿no? Yo creo que aquí, desde luego, para mí como rector, ¿no? Que este conjunto de colegas de la Universidad de La Laguna, ¿no? Hayan contribuido pues de esta forma, ¿no? a esta obra colectiva, desde luego, como les digo, sobre todo es un sentimiento de orgullo y de satisfacción, ¿no? De satisfacción porque estamos siendo realmente lo que somos, ¿no? Que es una universidad pública al servicio del pueblo, al servicio de la gente, y estamos sobre todo y fundamentalmente para servir a la sociedad, ¿no? Y con lo que estamos haciendo aquí hoy, estamos haciendo justamente eso, ¿no? Contribuyendo con lo que sabemos hacer. Decía don Wilfredo con razón, ¿no? Que estamos muy focalizados en hacer ciencia de impacto, ¿no? Ciencia que publicamos en revistas internacionales, fundamentalmente, yo diría que casi exclusivamente en inglés, que eso hay que hacerlo, evidentemente, tenemos que hacerlo, tenemos que divulgar la ciencia y tenemos que divulgarla en los escaparates, digamos, que luego pues, nos hacen estar en los rankings, que luego además pues eso nos permite acceder a unos recursos de los que no estamos evidentemente sobrados, ¿no? Y nos posiciona, ¿no? Desde el punto de vista de la reputación internacional, etcétera, ¿no? Pero eso no es contradictorio, sino todo lo contrario con lo que estamos haciendo hoy aquí, con lo que están haciendo hoy aquí los colegas, las colegas que han contribuido a esta obra, a esta magnífica obra colectiva, ¿no? Que es poner el conocimiento al servicio de la divulgación, al servicio del pueblo, al servicio de la gente, para conocer un poquito más nuestro entorno, conocer un poquito más lo que somos, conocer un poquito más de dónde venimos y por tanto poder también decidir con más criterio hacia dónde vamos, ¿no? Me recuerda también el concepto de extensión universitaria, ¿no? Que es un concepto que surge de las universidades inglesas, ¿no? A finales del siglo XIX, XX, principios del XX, ¿no? Que un poco recoge la idea de que la universidad, el conocimiento, no solo tiene que desplegarse en el interior de las paredes universitarias, sino que tiene que extenderse al conjunto de la sociedad, ¿no? Y creo que aquí se está haciendo extensión universitaria con mayúsculas. Creo que además
En algunas presentaciones se ha visto, María Eugenia ha puesto incluso imágenes, ¿no? No solo se trata aquí no solo se ha tratado de poner conocimiento, ¿no? en estas páginas. Participan habitualmente en este municipio, en el municipio del Rosario, alumnado, ¿no? en prácticas de campo. Se han generado, como decía también don Wilfredo, trabajos fin de máster, que luego también han sido publicados. En fin, esto es extensión universitaria, como digo, con mayúsculas, ¿no? Yo creo que hay que felicitar al señor alcalde por esta apuesta, de poner este conocimiento, ¿no? al servicio de la gente. Yo creo que ver digamos, la asistencia, el nivel de asistencia que tenemos esta tarde aquí para asistir a esta presentación, yo creo que es un indicador de éxito, ¿no? de primera magnitud, ¿no? Hemos visto, en estas breves presentaciones, además, distintas generaciones de universitarios, ¿no? Desde el maestro don Wilfredo, Victoria Eugenia, Miguel Ángel, Yaisa. Creo que estamos lo que somos, lo que fuimos, lo que somos y lo que vamos a hacer desde una universidad pública, como digo, al servicio del pueblo. Pues para mí, como rector, insisto, es como para estar orgulloso, ¿no? Decía Miguel Ángel en su presentación que para valorar tenemos que conocer, ¿no? Tenemos que conocer para valorar y tenemos que valorar para conservar. Y él añadía que tenemos que conservar para seguir construyendo, ¿no? Yo creo que esta obra, magnífica obra, nos ayuda a eso, ¿no? Nos ayuda a conocer lo que fuimos, a entender lo que somos y a darnos razones para seguir construyendo lo que vamos a hacer en el futuro con más criterio. Yo, básicamente, dar las gracias nuevamente a los autores, las autoras, la coordinadora, sobre todo la apuesta del municipio del Rosario por esta iniciativa. Creo que es un ejemplo y creo que otros deberían mirar en este espejo, ¿no? Como decía don Wilfredo, para seguir usando, ¿no? a la universidad pública. Desde luego nosotros estamos para eso, para generar más obras en el futuro de este tipo en otros espacios territoriales. Por tanto, gracias, señor alcalde, gracias a todos y a todas. Disfruten de esta obra. Ahora tenemos que leerla, tenemos que saborearla, ¿no? Llevárnosla a nuestra casa para seguir, como digo, y como decía Miguel Ángel, construyendo un futuro mejor del que tenemos en el presente, pero sin olvidar nuestro pasado. Muchas gracias a todos y a todas. Estamos aquí reunidos en un acto que es, ante todo, una celebración del conocimiento. El Rosario, una mirada a sus hallazgos científicos, es un libro para la historia, que profundiza en nuestro pasado y en nuestro territorio como nunca antes se había hecho. Estoy seguro de que esta publicación trascenderá a generaciones futuras y completará una trilogía de obras sobre nuestro municipio editadas por el Ayuntamiento del Rosario. Se inició allá por abril de 1983 con el libro sobre el Rosario, siendo alcalde Elías Bacallao Hernández, del periodista y escritor palmero Luis Ortega Abraham, y continuó en 2001 el también periodista y actual director del periódico El Día, Joaquín Catalán Ramos, con la obra titulada El Rosario, una historia singular, siendo alcalde el desaparecido Macario Benítez. La obra que presentamos hoy, de manera oficial, y de la que pronto todos nuestros vecinos y vecinas del municipio tendrán un ejemplar, formará el tercer vértice de este triángulo de publicaciones. Sin embargo, este libro aporta una nueva dimensión a lo conocido hasta ahora, yendo mucho más allá. A través de su lectura podremos observar cómo, si lo hiciéramos a través de un microscopio, algunos de los aspectos más recónditos de nuestra historia. Esta colección de estudios tiene un mismo hilo conductor, que no es otro que el amor por nuestra tierra y la responsabilidad en la conservación de nuestro patrimonio. Es la fuerza invisible que ha unido en torno al Rosario a varias de las voces más importantes en la divulgación de la historia, la arqueología
o la botánica en Canarias, para dar la máxima relevancia a nuestro rico patrimonio natural, histórico y cultural. En gran medida, esta obra no hubiese sido posible sin el concurso de la Universidad de La Laguna. Son fundamentalmente sus hijos e hijas de distintas generaciones, pero todos formados en nuestra principal institución académica, quienes nos regalan la mayoría de los capítulos de este libro. Por eso, quiero mostrar mi agradecimiento al rector de la Universidad de La Laguna por su participación en este acto y aprovecho para mostrarle mi más sincero apoyo en sus reivindicaciones por conseguir una mayor cuota de financiación para las dos universidades canarias en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma. Me hago partícipe de su preocupación. Se trata, además, de un libro que ha sido editado por La Esperanza Impresores, empresa de nuestro municipio, que ganó la licitación pública para realizar este proyecto, algo que también nos debe hacer sentir orgullosos. Sobre esta imprenta hay una anécdota. Allá por los años 70, cuando todavía gerente de esta empresa visitó La Esperanza y habló con el alcalde Elías Bacallado a ver si podía poner la imprenta en este municipio, le dijo sí, pero con una condición: la tienes que llamar La Esperanza, que tanto se ha nombrado esta noche aquí, ¿no? El equipo de La Esperanza Impresores, junto a la labor de diseño de José Antonio Carrera Domínguez, han conseguido plasmar un trabajo exquisito y con gran mimo por el detalle. También está muy comprometida y estuvo en este libro Sara Cabello, quien fuera concejala en el Ayuntamiento de Rosario y que trabajó desde el primer momento por llegar a este momento, si hiciese realidad. Permítanme ahora hacer mención a uno de los autores de El Rosario, una mirada a sus hallazgos científicos. Déjenme expresarle el especial cariño que El Rosario tiene con don Wilfredo Bulpret, en el cual ya la corporación municipal, el municipio, lo ha designado una calle de la villa en su nombre. Sé que contaré con la aceptación del resto de autores y autoras. Que podamos contar con un libro que plasme una pequeña parte de la sabiduría de nuestro vecino Wilfredo, catedrático emérito de botánica de la Universidad de La Laguna, ya es por sí solo motivo de alegría. Su magnífica aportación en esta obra colectiva es algo que me llena de orgullo. Su defensa de la biodiversidad y claridad con la que expone su preocupación por la conservación de la fauna, la flora y los espacios naturales es algo que para alguien como yo, que intenta luchar cada día por la sostenibilidad y la mejora del medio ambiente de su pueblo, tiene un especial significado. Por supuesto, también quiero agradecer su tiempo y dedicación al resto de autores y autoras presentes en este libro, catedráticos, historiadoras, conservadoras, arqueólogos. Quizás sin saberlo, con sus artículos han profundizado en una forma de ver el Rosario que despertará antiguos recuerdos a muchos de nuestros vecinos y vecinas. Ha sido un ejemplo, lo que has planteado, del municipio. A veces, desde el pasado, con fragmentos de historia que hilvanan un devenir que no nos puede resultar ajeno o extraño, pero que de alguna manera terminó por definirnos. Entre otras ocasiones, desde la fuerza de la tierra, a través de la descripción de nuestras cuevas de pasado aborigen o del poderoso paisaje del Rosario, surcado por las montañas, barrancos y huellas de antiguos eres. Esta narrativa de lo que fuimos y de lo que somos permanecerá ya inalterable y, como dije al principio, celebra el conocimiento, principalmente de nosotros mismos.
Este libro es un regalo, un diamante de múltiples caras, como múltiples son sus autores y autoras. Un trocito de nuestra realidad pasado por el tamiz del conocimiento científico, una lección de aquel viejo profesor, ansioso de traspasar sus enseñanzas. Disfruten de su lectura. Cada capítulo les hará observar con otros ojos aquello que siempre miramos, pero que nunca supimos ver. Muchas gracias.